se va a resolver un ejemplo para datos agrupados con variable continua. El ejemplo es un estudio reciente de tecnologías domésticas informa que el número de horas de uso semanal de las computadoras personales en una muestra de 60 personas es el que se expondrá en la tabla siguiente, en el cual se excluyeron del estudio a las personas que trabajan fuera del hogar y emplean la computadora como parte de su trabajo. Se construirán intervalos cerrados a la izquierda y a la derecha, dando la debida tolerancia a lo que es el comportamiento de una variable continua. Bueno, acá se observan los datos, ¿no? Son 60 datos y se procederá a demostrar cómo se realizó la agrupación de los datos. Acá tenemos dos fórmulas que normalmente se utilizan. La primera, en la cual vemos que es raíz de n. Raíz de 60 es 7,7460. Eso lo redondearemos a 8. Con esta fórmula tendremos que trabajar con 8 estratos. También podríamos tomar otra fórmula que es 1 más 3.322 logaritmo de n. Y con esta fórmula nos sale 6,9070. Y con esta fórmula trabajaríamos con 7 estratos. Sin embargo, por un tema didáctico, yo decidiré trabajar con la fórmula raíz de n, la mayoría de los ejercicios, porque es bastante fácil de recordar. Una vez calculado el número de estratos, se procede a calcular lo que es el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Si nos remontamos a nuestra tabla anterior, encontramos justo acá nuestro 0.4 como valor mínimo y vamos a ubicar el 9.9 como el valor máximo. Acá está. Y restando 9.9 menos 0.4 obtendremos un rango de 9.5. Una vez calculados estos dos parámetros, pasaremos a lo que es la longitud de intervalo, también conocida como la amplitud de clase. Esta es la distancia que existe entre cada valor del estrato que hemos identificado. Se la calcula dividiendo el rango entre el número de estratos. Entonces 9.5 entre 8 va a ser igual, en este caso, a 1.1875. Se lo va a redondear a 1.2 porque nuestras variables tienen solamente los decimales hasta el centésimo. Y con esto se va a trabajar. Vamos a proceder a calcular la media aritmética. Acá tenemos el conjunto de datos y han sido agrupados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estratos, tal como se lo había planificado, con una amplitud de intervalo de 1.2. Y ahora vamos a proceder a calcular la media aritmética, recordando que la media aritmética es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del xi por el fi dividido entre el número de datos, ¿no? Entonces, como la media aritmética se define de esta manera, lo que vamos a ir haciendo es calculando los productos del xi por el fi. En este caso, nuestro xi por fi, en este caso nuestro primer xi va a ser x1 por f1. x1 es el valor de mi variable, que está acá, 0.95, y la vamos a multiplicar por el f1, que sería en este caso 5, ¿no? Y procediendo a este producto, vamos a tener 0.95 por 5, y eso nos va a dar 4,75. Y eso es el primer valor que vamos a llenar acá. Luego vamos a proceder a hacer el x2 por el f2, ¿sí? Y tenemos el x2, en este caso sería 2.15 por, en este caso, 11, que es nuestra
frecuencia y calculamos 2.15 por 11 y nos saldría 23,65, ¿no? Y es otro valor que tenemos que ir anotando así. Así podemos ir calculando todos los valores. Yo los tengo calculados, podemos irlos llenando. Bien, entonces esos son los valores que se han ido calculando. En estadística el número de decimales es muy importante. En este caso todos los cálculos nos han salido con 2 decimales, pero cuando se hace trabajo a mano lo normal es exigir mínimamente 4 decimales, si es que tiene 4 decimales el resultado. Luego de trabajar con esto, hacemos, como indica la fórmula, la sumatoria. La sumatoria significa que voy a sumar 4,75 más 23,65 más 6,7 más y así sucesivamente hasta tener acá un resultado. Si sumamos todos estos valores, vamos a tener como resultado 313,4. ¿Qué quiere decir? Que si quiero calcular la media aritmética, debo dividir 313,4 dividido entre el número de datos. Y este valor me va a salir 5.2233. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado, que es la media aritmética. Una vez que se ha calculado la media aritmética, vamos a proceder a calcular uno de los primeros estadígrafos de dispersión, que es la desviación media. La desviación media va a requerir, su fórmula dice, se la identifica normalmente, desviación media es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del FI multiplicado por el valor absoluto de xi menos x barra dividido entre el número de datos. Es muy importante especificar que este es el valor absoluto. Entonces, por eso necesitábamos con tanta urgencia la media aritmética, porque podemos observar que lo que estamos haciendo acá es encontrar la distancia que existe de cada valor a la media aritmética. En este caso, yo voy a calcular, como hice en la media aritmética, dos valores. Por ejemplo, el primer valor, vamos a hacer el F1 por el X1 menos el X barra en valor absoluto. Ese es el primer valor que vamos a calcular. Para tal efecto, primero vamos a proceder a calcular la distancia, o sea, el X1 menos el X barra. En este caso, mi X1 era, voy a hacerlo acá abajo, 0,95 y mi X barra es 5.2233. Esto en barras de valor absoluto. Solamente si calculamos esa diferencia, vamos a tener 0.95 menos 5.2233 y nos va a salir menos, nos saldría menos 4,2733. Pero tal como dice en esta diferencia, la tengo que tomar en valor absoluto. El valor absoluto es una función que convierte a una cantidad negativa en una cantidad positiva. Entonces esto se volverá simplemente 4,2733. Entonces esa va a ser la primera columna que vamos a añadir a nuestra tabla. Vamos a poner el XI menos el X barra y vamos a ir calculando valor por valor hasta lograr
culminar con los 8 estratos. Ya tenemos el primer valor que hemos calculado, que es 4,2733. Ese es el primer valor. Voy a hacer un par de cálculos más. Voy a tomar 2.15, mi otro valor de XY, el segundo que está acá, y luego voy a restarle otra vez la media aritmética, 5.2233, y voy a hacer la correspondiente resta, que es 2.15 menos 5.2233, y eso me da menos 3,0733. Y en valor absoluto, esto es 3,0733, ¿no? Por propiedad de valor absoluto. Entonces venimos acá y llenamos el siguiente valor a nuestra tabla. Luego vamos a proceder con el otro valor, que es 3,35 menos 5.2233. Entonces vamos a tener 3.35 menos 5.2233 me va a dar menos 1,8733, y esto lo voy a volver en 1,8733, otra vez por el efecto del valor absoluto, 1,8733. Bien, yo tengo calculados los otros valores. Voy a irlos copiando. Siguiente es 0,6733. El otro es 0,5267. 1.7267. 2,9267. Y están todos los valores. Pero la fórmula de la desviación media, recordemos, decía que nosotros debíamos hacer la sumatoria, ¿verdad? Para empezar. Pero debíamos haber hecho el producto del FI por el valor absoluto del XY menos el X barra. Entonces todavía nos falta hacer el FI por el XY menos el X barra, todo en valor absoluto. Es decir, que todavía vamos a hacer una columna en la que expresemos esto. Voy a hacer también los primeros valores, tal como lo había anotado acá arriba. Voy a tomar los primeros valores que he encontrado. El primer valor del X1 menos el X barra era 4.27 por su correspondiente frecuencia, que es 5. Entonces va a ser 5 por 4,2733. Entonces vamos a calcular ese valor. Vamos a decir 5 por 4.2733 y va a ser justamente 21,3665. Vamos a calcular un valor más. Vamos a tomar la frecuencia 2, que es 11, y lo vamos a multiplicar por el X2 menos el X barra, en este caso, que ya habíamos calculado, que es 3,0733. Entonces va a ser 11 por 3,0733, y eso me va a dar 33,8063.
Bien, entonces es así como vamos a proceder a llenar toda esa columna, ¿sí? Entonces voy a poner primero 21,3665, 33,8063 y seguimos. Bien, una vez calculados cada uno de los productos, voy a proceder a hacer la sumatoria. Quiere decir que ahora sí debo sumar cada uno de estos valores y sacar un total. En este caso, el total es 132,6533. Algo que me he olvidado aclarar es que los valores que copio son procesados en Excel. Si tienes variación en el último decimal en tu calculadora, no te preocupes, son variaciones mínimas. Siendo así, vamos a calcular ahora la desviación media, que decía que debíamos dividir la sumatoria que hemos encontrado entre el número de datos. Entonces sería 132,6533 dividido entre el número de datos, que en este caso son 60 datos, y eso me da un resultado del 2,2108.